vamos a continuar el contenido. Vamos a entrar a la unidad número 2. La unidad número 2 ya sería contenido para después del examen. Entonces, aquí tenemos la unidad número 2, que es geometría analítica. El tema son secciones cónicas. El objetivo, identificar las secciones cónicas. Esta es una guía de investigación que les va a quedar a ustedes para que logren y puedan entender bien los conceptos antes de ir a la parte práctica. La pregunta número 1, ¿qué son las secciones cónicas? Esa es una pregunta que no está en el libro de texto, ustedes la pueden investigar en internet y aparecen 4, son 4 las secciones cónicas que van a encontrar. Una de ellas es la parábola, y aquí está la pregunta número 2, ¿qué es una parábola? La número 3, ¿cuál es la ecuación de una parábola? Esto lo pueden encontrar en la página número 26 de su libro de texto de matemáticas. La pregunta número 4, dibuje una parábola y sus elementos. Una parábola tiene varios elementos, entonces el objetivo es que usted también los identifique. Y por último, van a copiar la última tabla que aparece en la página número 30. Ese es el resumen que hay con respecto a las parábolas. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Para hoy tenemos el tema, la ecuación de la parábola. Para poder trabajar con este tema o para poder entender mejor, vamos a identificar primero lo que es el foco de esta forma. 0 en X y P en Y. La directriz debe estar así. Y es igual a menos P o negativo P. Si tenemos estos datos, entonces la ecuación de la parábola sería así. Y igual a 1 sobre 4P X al cuadrado. Y la gráfica puede quedarnos abierta hacia arriba o abierto hacia abajo. Si tenemos en el foco, primero para X, P en X y 0 en y la directriz la tenemos X negativo P, entonces la ecuación de la parábola sería de esta forma. Y la gráfica sería abierta hacia la izquierda o abierta hacia la derecha, según los valores que nos den. Para poder entenderlo mejor, vamos a resolver los primeros 2 ejemplos y de los cuales pues tenemos aquí, encuentre la ecuación de la parábola y grafíquela. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, yo doy el foco. Aquí usted, si observa, pues tenemos un foco. El foco sería 0 en X y 3 en Y. Y la directriz es L, Y igual a negativo 3. Resulta que cuando tenemos esto, entonces vamos a utilizar ¿cuál de las dos ecuaciones? Observemos bien, el valor está en Y. Cuando P está en Y, entonces el valor o la ecuación sería esto. La copio. Y igual a 1 sobre 4P X al cuadrado. Entonces, esto que tenemos aquí le corresponde a P. Este 3 de aquí es P. Si lo sustituyo, me va a quedar de esta forma y es igual a 1 sobre 4 por 3 X cuadrado. Y por tanto, la ecuación sería 1 sobre 4 por 3 es 12 X al cuadrado. Esta sería entonces la ecuación de esta parábola. ¿Cómo nos quedaría la gráfica? Entonces, en la gráfica, observemos que tenemos un foco que llamamos 0 en X, 3 en Y. 0 en X y 3 en Y. Esto es el foco. Y igual a negativo 3. Es aquí. En Y negativo 3, hacemos esto. A esto le llamamos L. L es una directriz. ¿Para qué sirve la directriz? La directriz en este caso pues nos va a indicar hacia dónde, tomando en cuenta el foco, se va a desplazar nuestra gráfica. Y como acá tenemos que el signo es positivo, esta gráfica se va a desplazar hacia arriba. Entonces, para terminar, voy a hacer lo siguiente. Esto hacia arriba y esto hacia arriba. Y esa es prácticamente
una representación gráfica de cómo nos quedaría esta parábola. En algunos casos, pues si usted observa, los datos son aproximados, no son datos que los hemos encontrado en alguna tabla. Lo hacemos así porque lo que nos interesa más que todo es comprender el foco y comprender la directriz. Entre ellos dos se encuentra algo que se llama el vértice. El vértice nos indica en este caso que ahí es prácticamente el eje de simetría para esta gráfica. Entonces va abierta hacia arriba porque aquí es positivo. En el ejemplo 2, observémoslo. Siempre el foco se encuentra en esta posición. Esto sería el foco. Entonces nos quedaría que y es igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. Si sustituimos, nos quedaría 1 sobre 4 por ¿cuánto? ¿Cuánto vale p? P cuesta en este caso negativo 2 y escribo x al cuadrado. Al resolverlo, observamos que 4 por 2 es 8, negativo. Ese negativo lo colocamos antes, arriba 1 y abajo la multiplicación de 4 por 2, 8. Y nos quedaría así, negativo 1/8 de x al cuadrado. Entonces, como es negativo en este caso, la gráfica tendríamos que hacerla hacia abajo, o en este caso, pues miremos bien la gráfica para que aseguremos lo que estoy explicando. Entonces, en el plano cartesiano vamos a ubicar primero el foco, 0 en x, negativo 2 en y. 0 en x, negativo 2 en y. Aquí va el foco. Luego observamos que la directriz es en y cuando es 2 positivo. 2 positivo es acá. Entonces, trazamos la directriz de esa forma. Le indicamos que esto es nuestra directriz y vamos a hacer ahora la gráfica. Entre la directriz y el foco se encuentra el vértice. Y como habíamos dicho que este es un signo menos, entonces la gráfica queda abierta hacia abajo aproximadamente de esta forma. Así sería, ¿verdad? Entonces tenemos dos ejercicios y vamos a continuar con más. Entonces, en el ejemplo C tenemos, miremos acá, este es el valor de P. Primero tenemos P y luego tenemos 0. Quiere decir que vamos a trabajar entonces con la ecuación de esta forma. Y vamos a copiar esta ecuación de esta parábola. Por lo tanto, nos quedaría x igual a 1 sobre 4p. Y observemos el cambio. Esto llevaría y cuadrado. La anterior era x cuadrado y aquí era y. Vamos a hacer la sustitución. En la sustitución nos quedaría 1 sobre 4p. P es 3. Y cuadrado. Significa entonces que la ecuación de esta parábola es 4 por 3, 12, y cuadrado. Esa es la ecuación de esta parábola, x igual a 1/12 y cuadrado. Como tenemos esta forma, significa que la gráfica nos va a quedar abierta hacia la izquierda o abierta hacia la derecha, dependiendo del signo que haya. Entonces, como es un signo más, observemos cómo quedaría ubicando los datos. El foco es 3, 0. 3 en x. ¿Dónde es 3 en x? 3 para x y 0 para y. Esto es el foco. ¿Dónde queda la directriz? X negativo 3. X negativo 3. Aquí va la directriz. Entonces, hacemos esto. Le indicamos que esta es la directriz. Significa entonces que la gráfica queda abierta hacia la derecha. El vértice se encuentra acá en 0,0. Por lo tanto, esta gráfica nos quedaría de esta forma. Ahí está. Entonces, la gráfica de esa ecuación de esa parábola. El último ejercicio
Miremos acá, tenemos el caso de una fracción, es negativo 1/8. Si tengo negativo 1/8, pues tengo que tener el mismo valor acá. Si tengo 3, tengo el mismo valor acá. Haciendo de cuenta de que el vértice de estas ecuaciones se encuentra en 0,0. Tomo la misma ecuación. X igual a 1 sobre 4p y cuadrado. Y hago la sustitución, me quedaría 1 sobre 4 por negativo 1/8 y cuadrado. Si resuelvo esto, me quedaría un signo menos. Más por menos, menos. Significa que va a ser negativa toda la operación. Negativo 1 sobre 4 por 1, 4/8. Y copio y cuadrado. Como tengo en este caso la división de un número entero y una fracción, aplico la regla que me dice a mí que voy a multiplicar el 1 con el 8, que son los extremos. Aquí aparecería un 1 imaginario, 1 sobre 1 y 1 por 4, 4. Por lo tanto, esta respuesta sería x igual, menos lo copio, 1 por 8, 8 sobre 1 por 4, 4 y cuadrado. X es igual a negativo 8 entre 4, 2 y cuadrado. Esta es entonces la ecuación de esta parábola. ¿Cómo nos quedaría la gráfica? Observemos aquí que yo tengo los números más grandes, lo amplié un poco más, porque tengo números bastante pequeños para poderlos graficar. Entonces el foco es negativo 1/8. ¿Dónde queda negativo 1/8 para X? Aproximadamente, lo voy a ubicar acá. Este sería el foco, negativo 1/8. ¿Dónde me queda entonces la directriz? X es 1/8 positivo. 1/8 positivo aproximadamente es al otro lado, más o menos en esa posición. Entonces hago la gráfica. Y me quedaría aproximadamente así. Esa sería entonces la directriz y la gráfica. Recordemos que se dijo que si aquí era un signo menos, la gráfica quedaría abierto hacia la izquierda. Si este signo es más, la gráfica queda abierta hacia la derecha. Por lo tanto, nuestra gráfica sería así. Aproximadamente. Entonces, este es el tema que teníamos para hoy, la ecuación de la parábola, y vamos a asignar la tarea para que logren también realizarla guiándose con estos ejercicios. Entonces, actividad extra clase, nos quedaría el ejercicio 1.1, que lo pueden encontrar en la página número 26, y el ejercicio 1.2 de la página número 27. Guíense con los ejercicios, con los ejemplos, para que puedan desarrollar esta actividad.